Hola, soy Rosana Castillo Torbisco y voy a presentar un estudio sobre la relación entre las prácticas de crianza parentales y el desarrollo de problemas de conducta internalizantes entre jóvenes con y sin discapacidad. Para ello, vamos a estudiar la posible relación entre el estilo educativo parental y el desarrollo de problemas internos en los niños. Esto ha sido un tema estudiado a lo largo de los años, pero muy pocas investigaciones tienen en cuenta la variable discapacidad. Y en este sentido, esta será la principal contribución innovadora de nuestro estudio. Dado que es un tema excesivamente amplio, acotaremos nuestros objetivos al ámbito de la discapacidad física y sensorial. En primer lugar, necesitamos conocer qué nos cuenta la literatura científica en este campo y cuál es nuestra sorpresa que al hacer la revisión teórica nos encontramos con la escasez de investigaciones y que además los distintos estudios que existen muestran resultados contradictorios entre sí. De manera que abordar este tema resultaría crucial con el objetivo de arrojar algo de luz a esta cuestión y poder mejorar la calidad de vida de estos niños y sus familias. Las distintas investigaciones concluyen que la discapacidad puede arrastrar en el desarrollo de los niños consecuencias negativas a nivel interno y los diferentes autores nos sugieren que las personas con discapacidad, en este caso física y sensorial, presentan una mayor prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión que el colectivo sin discapacidad. En este sentido, se ha estudiado la angustia mental y la calidad de vida, tanto física como psicológica, en pacientes con pérdida auditiva, manifestando que incluso cuando la pérdida auditiva es adquirida, se conoce que existe un mayor porcentaje de trastornos de ansiedad para el colectivo con hipoacusia. Un estudio del 2019 con adolescentes de 14 años reveló que el 31,5% de estos adolescentes con discapacidad informaban altos niveles de síntomas depresivos, frente al 27,6% de los adolescentes sin discapacidad. Como hemos comentado, los distintos estudios que encontramos se contradicen entre sí y vemos otro, por ejemplo el de Cernelli en el 2009, que muestra la ausencia de diferencias significativas en distintas variables, como por ejemplo la ansiedad, la depresión o el estrés emocional. Por otro lado, en cuanto a la discapacidad visual, cabe esperar que estas personas presenten peores resultados en cuanto al desarrollo del autoconcepto y la autoestima percibida. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad visual, la pérdida de visión aísla a la persona sensorial, física y socialmente, y esto repercute en el desarrollo de problemas de ansiedad y el ajuste de su personalidad. Como en el caso anterior, encontramos otros estudios que no muestran diferencias significativas entre jóvenes con y sin discapacidad visual en variables como la depresión, el estrés o la relación con los demás. Por último, al hablar de discapacidad física, y a pesar de la escasez de estudios que nos encontramos, sí que se conoce que este colectivo mostraría puntuaciones más altas en términos de problemas emocionales o de conducta, presentando mayores comportamientos agresivos, mayores dificultades de atención, mayores síntomas de depresión o de ansiedad. Pero no conocemos que existan diferencias significativas en cuanto a la somatización entre jóvenes con y sin discapacidad física. En base a la disparidad de estos estudios que nos encontramos, consideramos que es fundamental conocer el entorno en el que el niño se desenvuelve, ya que es consabido que el tipo de crianza tiene una relación directa en el desarrollo de trastornos de ansiedad y depresión en los niños y adolescentes. Algunos investigadores han usado los 4 tipos de comportamiento parental: autoritativo, permisivo, negligente y autoritario, para explicar la influencia de la conducta de los padres y los síntomas de depresión en los hijos. Lips et al. En el 2012, por ejemplo, manifestaron que en general el estilo de crianza autoritativo y permisivo estarían asociados con niveles más bajos de síntomas de depresión en los adolescentes. De manera bidireccional, al aumentar los síntomas de depresión materna, los adolescentes perciben de sus madres un estilo de crianza más autoritario, lo que conduce a un aumento de los síntomas patológicos en su hijo. Conocemos también que las madres que no muestran síntomas de depresión tienden a ser más autoritativas, de manera que sus hijos adolescentes tienen mayores probabilidades de desarrollar un mejor estado de salud mental. En resumen, los distintos estudios manifiestan que la exposición
al malestar de la madre en las edades más tempranas, desarrollaría síntomas depresivos en la adolescencia media. Siguiendo esta línea y dentro del estilo educativo parental, si desglosamos distintas prácticas de crianza, vemos que existen ciertas actitudes de los padres que actuarían como factor de riesgo en el desarrollo de estos problemas y que se engloban dentro de la dinámica familiar. De manera que un ambiente familiar caracterizado por la conexión y la armonía desarrollaría en los hijos mayores habilidades sociales para la regulación de sus emociones y por tanto para el establecimiento de relaciones importantes con los demás. Mientras que las familias más conflictivas estarían marcadas por problemas de agresión e irritabilidad en los hijos, afirmando que una crianza negativa caracterizada por el poco afecto demostrado, los conflictos interparentales, la escasa concesión de autonomía y control, el abuso del castigo, etc., tienen una relación directa con el desarrollo de problemas internalizantes en los niños y adolescentes. En base a estas consideraciones, marcamos dos objetivos para continuar con la investigación propiamente dicha. Por un lado, queríamos conocer si realmente existen diferencias significativas en el desarrollo de problemas internalizantes entre los jóvenes con y sin discapacidad, y por otro, determinar si existe relación entre las prácticas de crianza y el desarrollo de estos problemas, para después crear un modelo predictor que estuviera basado en ciertas actitudes y prácticas educativas. Para dar respuesta a nuestros objetivos, hicimos un estudio comparativo con un total de 263 jóvenes, de los cuales 131 no presentaban ningún tipo de discapacidad y 132 jóvenes con discapacidad física o sensorial. Un dato importante que me gustaría resaltar es que ninguno de estos jóvenes con discapacidad presentaban discapacidad intelectual asociada. Para dar respuesta a nuestras preguntas utilizamos tres instrumentos. Por un lado, el BASC en su versión para maestros, y dentro de las distintas dimensiones patológicas que contiene, nosotros recogimos la escala global de interiorizar problemas, que a su vez se desglosa en tres: ansiedad, depresión y somatización. Por otro lado, el PCRI, para medir distintos aspectos específicos de la interacción de los padres con sus hijos. Y por último, el PBI, que es un cuestionario que consta de dos grandes escalas: cuidado y sobreprotección. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? El primer objetivo del estudio era determinar si realmente existían diferencias significativas en el desarrollo de la internalización de los problemas. Y al comparar ambos grupos con y sin discapacidad, pudimos comprobar que existen diferencias estadísticamente significativas en el grupo de chicos con discapacidad en cuanto a la depresión, la somatización y la escala global de interiorizar problemas, pero no encontramos diferencias significativas en cuanto al desarrollo de la ansiedad. El segundo objetivo de nuestra investigación era relacionar el estilo de crianza y los problemas internalizantes en los chicos. Creamos un modelo predictor de 7 variables que aportaron significatividad de predicción, y en el caso de la madre, estas variables fueron autonomía, disciplina, distribución de rol y compromiso. Y en el caso del padre, la satisfacción ante la crianza, la sobreprotección y el apoyo ejercido. El modelo de 7 variables incluye aquellas que más contribuyen significativamente por su capacidad predictiva, pudiendo afirmar que este modelo logra una varianza explicada predictiva del 23,3% para los problemas internalizantes. Concluimos, por tanto, como veíamos en la introducción, que existen diferencias significativas entre jóvenes con y sin discapacidad en cuanto al desarrollo de problemas internos, y que la discapacidad los chicos con discapacidad se encuentran en una situación de riesgo para el desarrollo de estos problemas, ya que presentan mayores niveles de depresión, mayores molestias somáticas y mayores dificultades en la internalización de estos problemas. No hemos podido comprobar que existan diferencias significativas en el desarrollo de la ansiedad, tal y como veíamos en otros estudios de la revisión teórica. Entendemos que no es fácil hacer una comparativa a nivel interno, ya que
las emociones es algo muy subjetivo, pero consideramos que este estudio sí que muestra la situación real de los jóvenes con discapacidad, porque está considerado desde el punto de vista del profesorado, que de manera objetiva y diaria puede percatarse de estas diferencias comparando y observando a los jóvenes con y sin discapacidad dentro del grupo clase. Por otro lado, nos planteamos relacionar la crianza ejercida por los padres y madres y los problemas de conducta internalizantes. Y con los resultados de nuestro estudio podemos comprobar que realmente existe relación entre la crianza y los problemas internos de los chicos. Y con nuestro modelo pudimos predecir el 23,3% de estos problemas, basándonos solo en algunas de las muchísimas actitudes que como padres y madres ejercemos diariamente en el hogar, de manera que consideramos la imperiosa necesidad de continuar con esta línea de investigación en el futuro para dar respuesta al desarrollo de estos chicos desde las edades más tempranas. La principal finalidad de nuestros objetivos ha sido buscar pautas educativas para reducir las barreras que acontecen tanto en el hogar como en la escuela y poder mejorar las dificultades de acceso y de comunicación que a diario se encuentran estos niños con discapacidad. Y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención.